¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con el doctor Juan Cabezas, que es el abogado defensor del doctor Bellido, en el marco de la causa de la sustracción de expedientes. Voy a hablar con él en un minuto nada más. Antes que nada, quería rendir un pequeño, humilde homenaje a Magdalena Ruiz Guiñazú, que ha dejado de existir hace algunas horas. Magdalena, de una enorme trayectoria en la radio, en la televisión, además escritora, una de las periodistas que más conocían de cine, me dicen. A los 87 años de edad dejó de existir Magdalena, un modelo de profesional que de alguna manera creo yo particularmente he seguido por su rigurosidad, por su entrega, por su vocación. Por eso estamos golpeados de alguna manera quienes seguíamos a Magdalena, que tuvo su última participación en Radio Mitre los sábados por la mañana junto a los señores periodistas Guñasqui, papá e hijo. Así que bueno, nuestro recuerdo interminable de esta enorme periodista. Gracias, señor director. Bueno, la política ha instalado el tema del odio como excusa para zafar de los horrores de la gestión. En realidad creo que la indiferencia de la política frente a los problemas no resueltos es lo que genera violencia. Estamos en el mundo del revés. Resulta que la política pide tolerancia para los inútiles, para los corruptos y para los delincuentes, y todo el peso de la ley para los críticos o para los que piensan distinto. ¿Sí? La indiferencia es incompatible con la responsabilidad social. No hay responsabilidad social. Estamos viendo cómo el Estado, administrado por la propia política, se para frente al otro. El sentimiento por la humanidad del otro no los perturba, sino que me expliquen por qué atienden mal a la gente en las reparticiones públicas, que me expliquen por qué los chicos siguen comiendo con 14 pesos, que me expliquen por qué no resuelven el tema de la inseguridad de una buena vez, que me expliquen por qué los ciudadanos le tienen miedo a la justicia. Es la indiferencia la que genera violencia, y esa indiferencia viene del propio Estado. La política ha destruido todos los ideales colectivos y se actúa con egoísmo violento y además insensible e inhumano. Aquí en Jujuy vivimos una tiranía que ha instalado el miedo de manera permanente entre la gente. Ha instalado en la vida de los jujeños la incertidumbre y los está vacunando contra cualquier expresión de subjetividad. Esto es lo más grave. Y esta suerte de desprendimiento del representante por sobre los representados es tan notorio que no hace más que transformar en inviable el sistema. Es decir, ya no hay química entre la dirigencia y la gente. La relación es como esos matrimonios que solo conviven por los hijos. ¿Se da cuenta? Aquí cada cual hace la suya. El ordenador de este conflicto sería la justicia, pero está totalmente desactivada. Paulatinamente el sistema se va deteriorando, va perdiendo equilibrio y se ha cortado la comunicación, como le digo, entre el Estado y la gente. Hay como una suerte de proceso de resignación frente a los horrores de gestión, horrores, porque en definitiva es lo que estamos viendo y ¿sabe qué? Lo paga usted, lo paga usted. Ocurren episodios surrealistas, desde violaciones dentro de un hospital, como ocurrió con la situación en el Pablo Soria, hasta ciudadanos que detienen a delincuentes en Alto Comedero. Escuchó bien, ¿no? O casos como el trasparte de una jujeña que no pudo ser porque no estaba el avión sanitario. ¿Se da cuenta que es surrealista lo que pasa? Esta es la ausencia del Estado administrado por una dirigencia totalmente indiferente. Y esto es lo que genera violencia. Pero resulta que todo está patas para arriba, como le digo.
La política pide tolerancia por sus propias acciones que generan la violencia y la misma política simultáneamente sugiere castigo o censura a los ciudadanos que opinan o al periodismo que no hace relaciones públicas para el gobierno, sino al periodismo que busca informar con la verdad. Todo es una locura. En el fondo creo que es el síntoma de una dirigencia que está terminada, ya lo he dicho varias veces. La impotencia vuelve más autoritaria a la dirigencia. El régimen de premios y castigos está totalmente alterado. Aquí en Jujuy te aplican el famoso código contravencional por levantar una pancarta. Yo me pregunto, ¿no hay ningún código o nadie está pensando en un código contravencional para multar a la mala praxis? Me parece que sería una buena idea. ¿Sabes qué te van a responder? No, esto atenta contra la democracia. No vayan a querer presentar eso porque hacemos un banderazo en la Plaza Belgrano. Es la reacción de la corporación. En rigor de verdad, los que están terminando con la democracia son ellos mismos, con sus privilegios y con su falta de compromiso, y además con la mala praxis cotidiana y sistemática en el marco de la gestión. En un minuto vuelvo y conversamos con el doctor Cabezas. Gracias, director. Gracias, muy amable. Bueno, el doctor Cabezas con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Bien, muchas gracias. Bueno, cuénteme, ¿cuál es la situación del doctor Bellido tras el episodio de la última audiencia? Bueno, el doctor Bellido se encuentra actualmente internado, producto de ayer haber sufrido un pico de presión y un pico de glucemia. Fue derivado a la clínica y está sometido a los cuidados intensivos y con un pronóstico de 72 horas de reposo absoluto para luego poder ser externado y ver si puede continuar con sus actividades normales. Esa es la situación actual de él. Pero hoy está complicada, digamos. Sí, hoy por lo menos claro, es reservada la situación. Entiendo. Ahora, ¿cuáles han sido los desencadenantes para que el doctor Bellido haya terminado de esta manera, digamos? En mi opinión, los desencadenantes fueron varios. Por supuesto que tiene un estado de salud de base que colabora con esto, pero creo que la advertencia por parte del doctor Bellido del camino por el cual se va conduciendo su juicio le va avisorando un resultado de carácter adverso con una probabilidad muy cierta de sufrir una detención al final del proceso. Creo que él, con su experiencia y su característica de abogado, se da cuenta de esta situación, advierte esto, puede leer bajo agua lo que está pasando y le genera una situación gravísima de estrés que lo termina colocando dentro de una clínica. Ahora, digamos, las pruebas que ustedes han acercado, digamos, han sufrido el rechazo del juzgado, del juez concretamente, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son los argumentos del juez para rechazar cada una de las presentaciones que hacen ustedes? Los argumentos han sido variopintos, es decir, nos comenzó diciendo que había extemporaneidades. Desconozco la forma en la que se computan los plazos por parte de la justicia en este caso. Han interpretado que estas discusiones debían darse en otro ámbito diferente y que finalmente lo que estábamos haciendo eran maniobras para menoscabar la continuidad del proceso. No ha habido mayor argumentación, las resoluciones han sido bastante austeras en cuanto a explicarnos los verdaderos motivos. Ahora, ¿usted cree que, me decía en algún momento fuera de cámara, que ustedes sienten que hay mala predisposición en el juez? Sí, yo estoy convencido. ¿Esto por qué razones? Estoy convencido que existe una pésima predisposición para la postura de la defensa,
y creo que tiene que ver con la necesidad en este acto, en estos procesos, de brindar una cobertura a la actividad que despliega el Ministerio Público de la Acusación desde la justicia. O sea, desbalancear completamente un proceso admitiendo actitudes arteras por parte del Ministerio Público, sin que esto signifique ningún tipo de consideración para los magistrados, y cualquier manifestación que hace la defensa es interpretada como una actitud desleal o que no corresponde. Pese a las admisiones concretas por parte del personal actuante en la audiencia del Ministerio Público de haber tenido conductas por lo menos sospechosas en el proceso, esto al tribunal no le genera ninguna clase de mortificación, no le interesa. Ahora, lo detengo ahí porque impacta lo que dice. Usted dice que ha tenido conductas sospechosas en el Ministerio Público de la Acusación. Por supuesto. Cuénteme. El doctor Bellido y los que lo representamos tenemos en nuestro poder documentos gráficos extraídos de las computadoras del Ministerio Público de la Acusación con los QR correspondientes, con la identificación de la oficina de la cual salió, que representan cuestiones similares a las que se están debatiendo en el proceso, en las cuales ellos han tenido una postura diferente a la que tienen ahora. Además de eso, respaldado con conversaciones privadas entre el doctor Bellido y el doctor Diego Funes y otros fiscales, informándole que presente eso, porque a partir de ahí ellos iban a actuar de la manera que se habían comprometido, resolviéndole su situación. En su defensa, ayer, el doctor Funes manifiesta de una manera muy natural, no le parece mal, que ¿qué tiene de malo que él se comunique con el acusado? No le parece nada de mal, y que la documentación esa que yo hago referencia es pública. Pero hay un detalle, esa documentación es pública, efectivamente, yo la puedo imprimir en mi oficina y cualquier abogado de la matrícula, pero no va a tener el sello del Ministerio Público, ni va a tener tampoco las anotaciones correspondientes a la pertenencia de dónde se extrajo el instrumento. Y para mí es gravísimo que un acusador entre en contacto con el acusado y le entregue elementos que hagan a su defensa. Eso se llama connivencia, prevaricato o algún otro término jurídico. Al tribunal actuante eso le ha parecido que, bueno, que en realidad es una cuestión menor, y por supuesto al Ministerio Público tampoco le pareció nada grave. A mí personalmente me parece gravísimo. Ahora, usted que es un profesional del derecho, digamos, estas prácticas que en este caso, en esta causa, pero estamos viendo en otras causas, me parece ser que es el uso común, digamos, el ABC del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación. El Ministerio Público de la Acusación tiene estas prácticas, yo diría casi en forma exclusiva, cuando se trata de involucrar a personas que para el Ministerio Público representan estandartes de carácter político. Ahí sí muestra una matriz el Ministerio Público de la que se aleja cualquier razonamiento de garantía, de aplicación de la legalidad, para tratar de llegar a estas personas, volcarlas en condenas en el proceso y esto ser después exhibido en los medios, en la nación, en medios nacionales, como auténticas victorias en contra de los desórdenes sociales, algunas organizaciones sociales mal vistas. Es decir, el Ministerio Público sabe a quién tiene que atacar. Digamos, el Ministerio, está bien, el Ministerio Público se supone que es un brazo de la justicia, se supone. Sí. Pero usted está hablando de organizaciones sociales, está hablando de cuestiones políticas, desde la mano del poder, está bendiciendo todas estas acciones, digamos, ¿o no? Por supuesto, es decir, detrás de esto hay un interés político innegable. Porque está concentrado en una sola persona, digamos, el gobernador Morales. Claro, por supuesto. A partir de ahí
se derivan las órdenes que se reciben en el Ministerio Público y a partir de ahí se actúa en consonancia con el humor o el mal humor que pueda tener en ese momento el gobernador o el señor titular del Ministerio Público. Es un entramado que se deriva directamente desde el poder político al Ministerio Público y de ahí se desliza hacia la justicia. Entiendo. Ahora, doctor, ¿cuántos años tiene usted de profesión aquí en Jujuy? 34. ¿Usted vio algo parecido? No, jamás. Ni en las épocas del felnerismo, del cual yo soy detractor, quiero aclarar. Pero nunca vi esto, realmente soy sincero, me he quedado francamente sorprendido de ver el nivel de impunidad con que el Ministerio Público se puede manejar, exhibírsele los documentos en la audiencia y parecerle al Ministerio Público que esas son cuestiones que... ¿Qué tiene que ver que yo me comunique con el acusado? ¿Cuál es el problema? Yo creo que hay muchos problemas en esa declaración y lo peor de todo es que esta es la conciencia. No lo dicen porque creen que esté bien, lo creen. Eso es lo peor. Están convencidos. ¿Cómo es el trato que usted debe conocer a lo largo de toda esta causa y de otras? ¿Cuál es el trato que sufren los fiscales dentro de la estructura de funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación? El trato que sufren es un maltrato, es un destrato, es una... O sea, la pregunta es esta: ¿los fiscales actúan por autonomía propia o son manipulados por este señor? Bueno, en estas causas Sí. la manipulación es absoluta. Quizás en otros procesos con ciudadanos comunes que no les Sí, interesan, usted hizo la aclaración antes. la actuación sea autónoma. En estos procesos, de ninguna manera. De ninguna manera. Y sufren un absoluto destrato, son vilipendiados, son insultados, son destratados, tratados de forma denigrante. Si alguna cosa como esta, como las que está pasando en la causa, les sucede, les ocurre. Está muy bien. Ahora, digamos, planteando un escenario de recuperación del señor Bellido, que esperamos que así sea, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, yo particularmente voy a continuar defendiéndolo al doctor Bellido desde todos los ángulos, tanto lo que hace la parte jurídica en relación al derecho propiamente dicho. Hoy ya hice las reservas de recurrir por inconstitucionalidad respecto de las resoluciones de ayer y voy a entrar a discutir puntualmente todos los hechos que se le imputan con los testigos que ellos presentan. Creo que la única posibilidad que tiene mi cliente, y esto lo digo con todo el dolor de mi alma, creo que la única posibilidad que tiene mi cliente es que este sea un nivel de exposición pública alto. Y si el Ministerio Público de la Acusación quiere continuar y avanzar en este camino, el nivel de exposición respecto de las salvajadas que se han hecho en el proceso se va a seguir exponiendo. Es lo único que le puede representar a mi cliente una valla. Que yo muestre cómo desde el doctor Puyen hasta acá se han violado todas las reglas constitucionales y del buen derecho, pero que lo haga público. Si no lo hago público, si no lo digo, si no lo exhibo, mi cliente va a ser condenado. La única manera que se detengan es mostrarles que yo estoy dispuesto a mostrar las groserías que han venido cumpliendo a lo largo de todo el proceso. Si no, no tiene chance. No olvidemos. Doctor, ¿cuál es el perfil del principal testigo que pone el Ministerio Público de la Acusación? Bueno, el testigo que el Ministerio Público trae para inventar toda esta historia después de cerrada la causa en el 2012 y reabierta en el 2018 es una persona que tiene no solo una imputación penal por un tema de estupefaciente que lo mantuvo detenido en el Güemes NOA, sino también una persona que tiene una imputación de abuso sexual por empalamiento contra 2 personas. Yo quiero aclararle a la ciudadanía de Jujuy que normalmente en esas causas, yo diría que en el 99,99%, una persona con esas características se encuentra detenida, incluso por hechos menores. Bueno, este testigo está en libertad desde hace años y por supuesto viene cumpliendo un rol de declarante estrella en contra de los miembros de su antigua organización. Este es el perfil del testigo.
Doctor, usted dijo que ha pedido la inconstitucionalidad de las últimas resoluciones tomadas por el juzgado. Sí. ¿Me puede detallar rápidamente cuál ha sido? Por supuesto. Ayer se dictan unas resoluciones contrarias a todos nuestros planteos y cumpliendo con el programa que yo entiendo que se debe cumplir, le digo ahora a la Cámara que me pida a mí constancias de todos esos rechazos y constancias. ¿Por qué? Porque todas estas cosas yo quiero que el Superior Tribunal, por vía de la inconstitucionalidad, las vea, las lea y las conozca, más allá de la suerte que puedan correr los recursos. Lo que yo le decía hace rato, el nivel de exposición, lo voy a llevar a todos lados y que lo lea todo el mundo, que lea todo el mundo qué es lo que está pasando acá. Es lo único que nos puede salvar. Si no se pone esto, va a ser condenado, van a ser todos condenados. Esta es la realidad. Doctor, gracias por venir. No, muchas gracias a usted. Ha sido muy atento. No, al contrario. Gracias. El doctor Juan Cabezas, abogado defensor del doctor Bellido, ¿sí? En la causa de sustracción de expediente. Así estamos. Se lo dejo para que lo piense. Que tenga una gran tarde. Chao.